Hola, muy buenas noches. Voy a dejarles grabando una clase. El día de hoy vamos a ver como tal el método de nodos. Estamos un poquito atrasados con respecto a los compañeros de la vespertina. Sí, y pues continuamos con la clase, ¿no? Método de nodos. Bueno, anteriormente habíamos visto el método de mallas. El método de mallas consistía pues en determinar intensidades o corrientes de malla utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, para el método de nodos es todo lo contrario. ¿Sí? Ahora vamos a utilizar la ley, ¿sí?, de corrientes de Kirchhoff, pero lo que vamos a determinar, o sea, el medio que vamos a ocupar es la ley de corrientes de Kirchhoff, pero el objetivo de determinar con nodos, ¿sí? El objetivo pues viene a ser determinar los voltajes, ¿sí? Es lo contrario del método de mallas, ¿no? En el método de mallas yo determino las intensidades o las corrientes de malla de lazo, pero utilizo la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora es lo contrario, ¿sí? Ahora voy a hallar los voltajes, pero por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, para analizar este método, vamos a repasar como tal los pasos y vamos a realizar un ejercicio, ¿no?, de aplicación. Este método consiste en aplicar, como les mencionaba, la ley de corrientes de Kirchhoff y lo que me permite hallar son los voltajes en cualquier nodo con respecto a algún punto de referencia arbitraria en la red. Los pasos que se usan son los siguientes, ¿sí? Paso 1. Vamos a asignar de manera arbitraria un nodo de referencia dentro del circuito y lo vamos a, en este caso, conectar o definirlo como tierra. Va a ser nuestro nodo de referencia. Este por lo general se ubica en la parte inferior del circuito, aunque puede estar localizado en cualquier lugar. Ejemplificando, ¿sí?, el nodo de referencia por lo general se lo pone abajo y se lo aterriza. Ese paso se refiere a esto, ¿no? Ese sería el ejemplo. Paso 2. Convierta cada fuente de voltaje en la red en su fuente de corriente equivalente. Este paso, aunque no es absolutamente necesario, hace los cálculos posteriores más fáciles de entender. ¿Qué quiere decir? En mallas, sí, en mallas nosotros, por ejemplo, para determinar mallas, yo necesitaba tener todo lo que son fuentes de tensión. Por ejemplo, aquí tengo dos fuentes de tensión. El método de mallas básicamente era algo así, ¿verdad? Ahora, sí, en esto, como podemos observar, el objetivo en mallas era determinar las corrientes, pero ¿en base a qué? A la ley de voltajes de Kirchhoff. Es por ello que yo requería trabajar con fuentes de tensión o voltaje. Ahora, en nodos, lo ideal es trabajar con fuentes de corriente. ¿Sí? Se me corre aquí un amperio, vamos a ver aquí 4 amperios. ¿Sí? Lo ideal es aquello. Entonces, mediante la conversión de fuentes, si es posible poder transformar, por ejemplo, una fuente de voltaje en serie con un resistor, lo ideal sería pasar a una fuente de corriente en paralelo al mismo resistor, ¿no? El mismo resistor, el mismo valor, pero ese voltaje lo convierto a intensidad y lo hago con la ley de Ohm. Esto se llama conversión de fuentes, ¿no? Si yo tengo la tensión, el voltaje de una fuente y una resistencia en serie, yo puedo convertir a una fuente de corriente, pero en paralelo con el mismo valor de esa misma resistencia. A eso se refiere el paso 2. El paso 3, vamos a asignar de manera arbitraria los voltajes. O sea, hay que darle nombrecitos ya a los nodos. Definimos, por ejemplo, el nodo 1, el nodo 2. Y pues lo que queremos hallar en cada uno de esos nodos son los voltajes.
a los restantes nodos en el circuito. Recuerda que se ha asignado un nodo de referencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro nodo de referencia? Por ejemplo, vamos a llamarlo el nodo 0, por ende va a ser el voltaje 0, que de antemano son 0 voltios porque está conectado a GND o tierra referencia, ¿no? Paso 4. Vamos a asignar de manera arbitraria una dirección a la corriente a cada rama en la cual no haya fuente de corriente. ¿Sí? Si hay fuente de corriente, por ejemplo aquí ya hay la corriente, ¿no? No tengo que asignar, pero aquí no se define. Entonces aquí debería poner, por ejemplo, I1. ¿Ya? Acá sí, también está definida esta corriente, no me haría falta. ¿Ya? Entonces asigno de manera arbitraria una dirección de corriente a cada rama y le pongo un nombrecito, ¿no? Donde no haya fuente de corriente. En función, ¿no es cierto? Para indicar las polaridades de las caídas de voltaje en todos los resistores, uso las direcciones de las corrientes. Paso 5. Con excepción del nodo de referencia tierra, aplico la ley de corrientes de Kirchhoff. Aplico la ley de corrientes que dice que la sumatoria de corrientes que ingresan debe ser igual a la sumatoria de corrientes que salen. ¿Ya? Entonces eso debo analizar en cada uno de los nodos menos en el de referencia. Si un circuito tiene un total de n más 1 nodos, incluido el nodo de referencia, habrá n ecuaciones lineales simultáneas. Paso 6. Vuelvo a escribir cada una de las corrientes asignadas de manera arbitraria en términos de la diferencia de potencial de una resistencia conocida. Como estamos aplicando la ley de corrientes, nos va a quedar todo en función de corrientes, pero como revisamos el objetivo es hallar los voltajes de nodos, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm y utilizar lo siguiente, ¿no? La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, pero entendiendo que el voltaje es una diferencia de potencial entre dos puntos. Ya vamos a verlo en el ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de voltaje, tensión, diferencia de potencial, estamos básicamente hablando de una resta entre dos puntos. Cuando nosotros medimos tensión, se me ocurre con un voltímetro, si por ejemplo yo voy a medir tensión de aquí hacia acá, con el voltímetro, que lo hago en paralelo, ¿verdad? Sí, lo que estoy haciendo es la diferencia de potencial, se me ocurre, llamémosle este nodo A, entonces entre B1 y B0, con esta referencia. Entonces el voltaje aquí sería la diferencia, en este caso, de B1 menos B0. En este caso, como B0 es la referencia 0, entonces el voltaje simplemente sería B1. Y por último, paso 7, vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales simultáneas para los voltajes. Listo, ese es de manera teórica el método. Vamos a aplicarlo en un ejercicio. A ver ahí. Perdón. Aquí tengo la pizarra y vamos a determinar. Listo, aquí tenemos ya planteado un ejercicio y vamos a trabajar con los pasos indicados, ¿no? Como habíamos visto en el paso 2, decía que todo lo que tenga yo fuentes de voltaje en serie con resistores, tratemos de convertir a fuentes de corriente. En este caso no tengo fuentes de tensión. Lo que tengo expresado son, en simbología, son fuentes de corriente. Por ejemplo, aquí tengo 3.1 amperios hacia arriba y acá tengo una corriente que va hacia abajo, ¿no es cierto? Pero tiene un signo de menos, lo que me indica que la corriente estaría contraria. En este caso yo podría cambiar la dirección de la corriente hacia arriba y ponerle simplemente positivo 1.4 amperios, ¿no? También se puede trabajar con ello, pero le voy a dejar tal como está planteado el ejercicio hacia abajo, pero entendiendo que la corriente a la final está en sentido contrario, ¿ya? Entonces vamos con los pasos. Primerito, encontramos los nodos. ¿Cuántos nodos podemos ver? Entendiendo como nodo o nudo a la conexión de más de dos partes, ¿no? Entonces aquí está 1, 2 y 3. Entonces este va a ser nuestro nodo 1. Acá tenemos igual otra conexión. Vamos a llamar este nuestro nodo
2, y el de abajo, que va a ser el de referencia, lo voy a poner aquí, y ese va a ser nuestro nodo 0, y ese lo voy a conectar a tierra o GND. Entonces este va a ser el voltaje 0 del nodo 0, ¿ya? Me pedía también identificar, si recordamos los pasos, me pedía asignar de forma arbitraria un nodo de referencia y ya está. El 2, convertir una fuente de voltaje, no hace falta. Perdón, las fuentes de voltaje a fuente de corriente equivalente, todo está en función de corriente, no hace falta hacer el paso 2. Y el 3, asignamos de manera arbitraria los voltajes. Entonces eso quiere decir que le vamos a dar nombrecito. Vamos a llamarle a este el voltaje B1, porque el nodo se llama 1, y acá el voltaje B2 y aquí el voltaje B0, nuestro nodo de referencia, que directamente son 0 voltios. Cumplido hasta ese paso. El siguiente paso nos dice que asigne de manera arbitraria la dirección de las corrientes. Vamos a designar sentidos de corriente. Aquí tenemos una corriente ya de 3.1 amperios que ingresa por aquí. No haría falta, ¿no es cierto? Porque no existe ninguna carga que se cruce. Entonces la corriente que va por aquí son los 3.1 amperios ingresando al nodo 1. Pero sí puedo definir una corriente que circule por la resistencia 2 ohmios. Se me ocurre, vamos a definir ya este sentido de corriente. Esta se va a llamar nuestra I1. ¿Ya? Acá también veo que entre el nodo 1 y el nodo 2 voy a definir este sentido de corriente y la voy a llamar nuestra I2. Y por la resistencia de un ohmio también voy a definir un sentido de corriente. Por lo general usual es siempre o recomendable hacer que las corrientes salgan, pero hay que tener bastante lógica, ¿no? Para que se cumpla la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Por ejemplo, no podría poner que, por ejemplo, en el nodo 1, que 3 corrientes salgan o 3 corrientes entren, ¿no? Y ninguna salga, por ejemplo. ¿Sí? Si una entra, las otras dos deben estar saliendo, ¿sí? Luego, al resolver con el método, yo obtendré los valores, y si me sale negativo quiere decir que el sentido que utilicé no era el adecuado, ¿no? Pero listo, hasta ahí el método. Acá no hace falta porque por aquí estoy observando que sale una corriente de 1.4 amperios que realmente estaría entrando, ¿no? Pero vamos a trabajarlo tal como está definido en este ejercicio, ¿ya? Realizado ese paso, vamos a revisar el siguiente paso. Vamos a aplicar ahora sí la ley de corriente de Kirchhoff en cada uno de los nodos, ¿ya? Entonces yo tengo dos nodos. Vamos a hacerlo cambiando de colores. A ver, vamos a hacer análisis en el nodo 1. Voy a poner aquí análisis en el nodo 1. Entonces el análisis que hacemos es la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de corrientes que ingresan es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Entonces, aplicando en este nodo 1, lo que yo aconsejo es volver a redibujar, por ejemplo, para que sea más sencillo ver, ¿no?, cómo se mueven las corrientes en este caso. A ver, entonces aquí yo tengo de esta forma, ¿no? Voy a tener una corriente así. Que en este caso no tiene nombre, pero directamente tiene un valor, ¿no?, de 3.1 amperios. Veo que definí una corriente que va a salir de ese nodo, va hacia abajo, y esta va a llamarse nuestra corriente I1. Y también definí una corriente de ese nodo que se dirige a B2 y la denominé nuestra corriente I2. Listo. Antes de
antes de continuar con este análisis, sería bueno de una vez dibujar el otro análisis, ¿no? Para entender como tal el movimiento de las corrientes. Vamos a trabajar con el nodo 2. Este sí, trabajémosle con azul. Vamos a ponerle aquí análisis de nodo 2. Igual, ¿no? Lo que vamos a aplicar es la ley de corrientes de Kirchhoff. La sumatoria de corrientes que ingresan es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Y listo, vamos a hacer el dibujo. Entonces aquí vamos a tener el nodo y como vemos tenemos una corriente ahora, esta I2 que está saliendo de este nodo 1, estaría entrando en cambio en el nodo 2. Esto viene a ser I2. ¿Sí? Y de aquí va a salir I3. Y también tengo una corriente que está saliendo, aunque está con signo contrario, ¿verdad? De un valor de menos 1.4 amperios. Listo. Ya. Ahora sí, analicemos. Como ya dibujé, vamos a continuar aquí. Ahora sí, haciendo el análisis sumatorio de corrientes que ingresan es igual a la sumatoria de corrientes que salen, pues vamos a definir qué ingresa, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir aquí, la sumatoria de lo que ingresa es igual a la sumatoria de lo que sale. Entonces, como podemos observar, la flecha nos indica que está ingresando 3.1 amperios, ¿sí? Y nada más ingresa, todo lo demás sale. Por ende, sumo todo lo que ingresa, como no ingresa nada, solo me queda 3.1. Pero sí veo que está saliendo I1 y también sale I2. I1 más I2. ¿Ya? Esa sería la ecuación. Vamos al de acá. Sumatoria de corrientes que ingresan es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Aquí podemos observar que está ingresando I2 y nada más. Y eso va a ser igual a las flechitas que salen. Sale I3 y también observo que sumo algo más que está saliendo, que es el valor de menos 1.4 amperios. Listo. Sí, lo que yo podría hacer, justamente como les indicaba, es cambiar este signo y hacer que entre. ¿Ya? Pero igual también el ejercicio va a salir de esta forma. Listo. Siguiente paso. El siguiente paso es, ya hice el análisis de la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿sí? En todos los nodos. Y ahora lo que tengo que hacer es vuelvo a escribir cada una de las corrientes asignadas de manera arbitraria, pero en términos de diferencia de potencial. Entonces aquí viene una parte muy importante, ¿sí? Que tenemos que ir y ver acá en el gráfico. Entonces, I1, vamos a determinar I1 y vamos a aplicar la ley de corriente, la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice, con respecto a la intensidad, que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero el voltaje es la diferencia de potencial. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, I1. Vamos a ponerla aquí en medio. I1 va a ser igual, por ley de Ohm, al voltaje. Entonces observamos I1, donde nace, como tal, nace en el nodo 1 y viene a cerrar en el nodo B0, ¿sí? ¿Cómo yo determino cuál es positivo y cuál es negativo para esa diferencia potencial? Pues está determinada la polaridad por el sentido de la flecha de la corriente. Entonces, ¿a dónde va o se dirige la flecha?
a B0. Entonces B1 va a ser positivo menos B0. Entonces I1, hagámosle un poco más acá para que nos alcance. Y hagámosle de otro color para que se note. ¿Ya? I1, ¿sí? I1 inicia en B1. Entonces es la diferencia de potencial de B1 menos B0. Listo. Dividido para el valor de la resistencia. ¿Sobre qué resistencia está cruzando I1? Sobre 2 ohmios. ¿Ya? Entonces I1 va a ser B1 menos B0. Y ya sabemos que el B0 vale 0 voltios, ya que es la referencia. Entonces B1 simplemente sería B1 medios. Y si yo trabajo en decimal, un medio es 0.5 de B1. Se puede trabajar en fracción o en decimal, ¿no? No hay problema. Ya depende ya de cómo manejen ustedes las matemáticas como tal. Entonces, para mí se me hace sencillo en este ejercicio. Un medio es 0.5. Porque no tiene muchos decimales, resulta fácil trabajar en decimales, si no, deberíamos trabajar en fracción, que sería un medio de B1 o B1 medios. Listo, listo I1. Vamos con I2. I2 empleando la ley de Ohm, igual, va a ser igual. ¿Dónde es parte I2? Parte en B1, ¿sí? Porque aquí no hay flecha. ¿Hacia dónde se dirige I2? Hacia B2. Entonces la diferencia de potencial va a ser B1 menos B2. B1 menos B2 dividido para el valor de la resistencia que circula I2, que es 5 ohmios. ¿Ya? Entonces, esto si yo lo separo me va a quedar un quinto de B1 menos un quinto de B2. Pero miremos en la calculadora cuánto es un quinto. 1 dividido para 5 en decimal es 0.2. Entonces me permito directamente aquí poner 0.2 ¿de qué? De B1 menos, igual, ¿no? Si yo separo, que yo puedo hacerlo porque solo tengo el denominador 5, ese es un quinto de B1 menos un quinto de B2, o sea, es lo mismo, menos 0.2, pero ¿de qué? De B2. Espero esto esté entendido, ¿no? Lo único que estoy haciendo es separando, ¿sí? Y 2 es igual a B1 quintos menos B2 quintos, que es lo mismo que un quinto de B1 menos un quinto de B2, y un quinto es 0.2 de B1 y aquí igual es 0.2 de B2. Eso es lo único que hice, ¿no? ¿Ya? Ok, listo. Y para finalizar, I3, ¿no? Porque tengo tres corrientes. Entonces analicemos I3. I3 va a ser igual a la diferencia potencial. Entonces I3 parte en B2 y la flecha sigue a B0. Entonces va a ser B2 menos B0 dividido para el valor de la resistencia que cruza por I3, que sería un ohmio. Listo. Recordando que B0 vale 0 voltios. Esto nos quedaría que es B2 sobre 1. B2 sobre 1 es B2 nada más. Entonces la corriente I3 va a ser simplemente B2. Y listo.
ya hice el último paso, ¿no? Que es pasar estas corrientes, ¿sí? Que están en función de corrientes a función de voltajes, ¿sí? Así es el método. Listo. ¿Qué es lo que me resta hacer? Pues lo que determiné, reemplazar en vez de las corrientes, obtener los sistemas de ecuaciones, resolver el sistema de ecuaciones y listo. Ya tendría tanto el voltaje V1 como V2. Lo que se quiere en este caso en un ejercicio de nodos pues es determinar el valor del voltaje V1 y del voltaje V2. Igual con ello podríamos ya determinar cuánto vale I1, cuánto vale I2, cuánto vale I3. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. Aquí me va a quedar 3.1, va a ser igual, y ahí reemplazo. En vez de I1, I1 es V1 medios o 0,5 de V1. ¿Listo? Más I2. I2 es todo esto. Es 0.2 de V1 menos 0.2 de V2. ¿Ya? Lo que nos queda aquí es ordenar, ¿sí? Y como en mallas era I1, I2 y el término independiente, aquí en cambio sería V1, V2 y luego el término independiente. Entonces, en función de V1, yo veo que aquí tenemos 0,5 de V1 y más 0,2 de V1, eso me va a dar 0,7, ¿verdad? ¿Sí? Sería 0.5 más 0.2, que me va a dar 0,7, ¿verdad? Sí, esto va a ser igual, perdón, aquí vamos a poner 0.7 de V1, listo. Y de variable V2 me va a quedar simplemente menos 0.2 del voltaje V2. Entonces ya tengo estos, agrupé estos dos, los sumé, me queda este y todo eso me queda igual a 3.1 y listo. Tenemos nuestra primera ecuación con dos incógnitas. Ok, vamos a determinar la siguiente, ¿no? Vamos a poner aquí ecuación 1. Vamos a reemplazar acá. I2 ya lo tengo despejado aquí. En vez de I2 varía 0.2 de V1 menos 0.2 de V2. Y esto va a ser igual a I3. I3 es simplemente el voltaje de V2 más por menos menos y voy a tener el valor de 1.4. Ya, lo que me resta hacer en este caso igual es ordenar, ¿sí? Y agrupar V1, V2 y el término independiente. Entonces voy a volver a copiar, aquí me va a quedar 0.2 de V1, aquí voy a tener menos 0.2 y aquí tengo, bueno, copiémosle nuevamente, voy a tener menos 0.2 de V2, este V2 positivo, que básicamente es 1 de V2, pasa al otro lado, cambiado de signo, me quedaría menos V2 y esto es igual a menos 1.4. ¿Ya? Nuevamente aquí me voy a quedar 0.2 V1 y aquí utilizo la calculadora y voy a obtener el siguiente valor que va a ser menos 0.2 menos 1, ¿verdad? Que me va a dar menos 1.2. Menos 1.2. Menos 1.2 ¿de qué? De la variable B2. Y eso va a ser igual a menos 1.4. Y con esto ya tengo la siguiente ecuación. Ecuación 2. ¿Ya? Hasta aquí el método. De aquí ya simplemente queda resolver el sistema de ecuaciones. Y con eso ya podríamos determinar B1 y B2. Ya para el método
Pueden ocupar la calculadora, pero en este caso está algo sencillo. Yo voy a despejar de aquí B1 y ese B1 voy a reemplazarlo acá en 2 y con ello voy a obtener alguno de los voltajes. B2, ¿no? Primero, y luego regreso a determinar B1. Vamos a despejar de aquí. Vamos a hacerlo con rojo. Vamos a despejar de aquí B1. Entonces de 1 voy a despejar B1 y B1 va a ser igual 3.1 de este lado, ¿sí? Este menos 0.2 pasa al otro lado con más 0.2 de B2, ¿ya? Se fue lo de aquí para acá. Y los 0.7 que está multiplicando va a pasar a dividir. Listo. Ya despejé de 1 B1 y ese B1 voy a reemplazar ¿dónde? En 2. ¿Ya? Esto lo voy a reemplazar acá. Y reemplazo. Aquí voy a tener, a ver, pongámosle así, 0.2. Ya, en vez de B1, ¿no? En vez de B1 copio todo esto, que va a ser 3.1 más 0.2 del voltaje 2 dividido para 0.7 y listo, eso en vez de B1, ¿no? Y continúo del mismo color, menos 1.2 del voltaje B2, esto va a ser igual a menos 1.4, ¿ya? Entonces vamos resolviendo esto. Lo que voy a hacer es, voy a multiplicar y directamente voy a dividir para 0.7. Aquí voy a tener 0.2 por 3.1, entonces igual me va a dar 0.62 de esta partecita, pero le divido directamente para 0.7, perdón, dividido para 0.7 me va a dar un valor de 0.886, 0.886, 0.886. Voy a tratar de llevar dos decimales y el tercero si se puede lo redondeo, más igual, ¿no? 0.2 por 0.2 y dividido para 0.7. 0.2 por 0.2 y eso voy a dividirlo para 0.7. Me va a dar un valor de 0.057 más 0.057, pero ¿de qué? Del voltaje B2, ¿ya? Roto este paréntesis, menos 1.2 de B2 y esto es igual a menos 1.4, ¿ya? Ahora sí tengo todo en función de B2, resuelvo esto y ya voy a obtener el valor de B2. Entonces aquí nos va a quedar, tengo positivo 0.057 de B2 menos 1.2 de B2, 0.057 menos 1.2 me va a dar un valor de menos 1.143. Entonces me va a quedar menos 1.143 del voltaje B2 va a ser igual menos 1.4, ¿ya? Y este valor que está sumando pasa al otro lado a restar, menos 0.886. Listo. Aquí me va a quedar menos 1.143 del voltaje B2 va a ser igual. Ahora sí voy a tener menos 1.4, perdón, menos 1.4 menos 0.886
menos 2.286 menos 2.286. Listo, de aquí sí despejo B2, que sería menos 2.286 dividido, ¿sí? Para menos 1.143. Ese valor lo voy a dividir para menos 1.143 y me da un valor de 2 voltios. Entonces el voltaje B2 es de 2 voltios. Listo. Eso voy a reemplazar acá mismo, ¿no? En B1 va a ser igual a 3.1 más 0.2 de B2. En vez de B2 ya va a los 2 voltios. Y eso lo paso a dividir para 0.7. Aquí me va a quedar 3.1 más 0.2 por 2. Me da un valor de 0.4. Y eso divido para 0.7. 3.1. Eso más 3.1 me da 3 quintos. Arriba 3 quintos. 3.5, perdón. 3.5. Y eso divido para 0.7. Dividido para 0.7 me da un valor de 5 voltios. Listo, 5 voltios. Y hemos obtenido ya los voltajes tanto de B1 como B2. Entonces, si yo pongo un voltímetro de aquí con respecto a la referencia, ¿no es cierto?, B0, yo estoy midiendo 5 voltios, y si yo mido B2 con respecto a la referencia, yo tengo un voltaje de 2 voltios. Ahora, si ustedes quieren comprobar que está todo bien, pues podrían determinar los valores de las corrientes, ¿no? Por ejemplo, I1 dice que es un medio, perdón, de B1. Entonces B1 ya vimos que es 5 voltios. Entonces I1 sería la mitad de 5 voltios, sería 2.5 amperios. Por aquí circula 2.5 amperios. Y ahí podrían comprobar, ¿no?, si se cumple o no la ley de Kirchhoff. Aquí me vendría a dar 2.5 amperios. ¿Ya? Y2 sería 0,2 de B1 menos 0,2 de B2. B1 es 5 voltios, ¿verdad? Y B2 es 2 voltios. Aquí no, 0.2 multiplicado a 5, que es B1, menos 0.2, que multiplica a B2, me salió un voltaje de 2 voltios. El valor de la corriente es de 0.6 amperios. Aquí es 0.6 amperios. Y comprobemos si me da lo mismo, ¿no? La ley de Kirchhoff debe cerrar. La sumatoria de lo que ingresa es igual a lo que sale. Entonces ingresa 3,1, debe salir la suma de I1 y I2. Entonces al sumar sería 2.5 más 0.6, 3.1. Cerró, ¿no es cierto? Está muy bien. Está bien. Y nos faltaría I3, es directamente B2, y B2 es 2 voltios, ¿no? Entonces I3 sería 2 amperios. Perdón, I3 sería 2 amperios. Entonces aquí I3 va a ser 2 amperios. E I2 ya tenemos el valor, ¿no es cierto?, que es de 0.6. Aquí también debe cumplirse, ¿ya? Entonces observamos que debe cumplir la ley de Kirchhoff. Entonces ingresa 0,6 y sale 2 y sale menos 1,4. Entonces debo sumar I3 más esto, ¿no? Entonces sería 2
más, pero esto es menos, ¿verdad? Más por menos menos, 1.4 y me da los 0,6. Correcto, cerró la ley de Kirchhoff. Está bien el ejercicio. Lo único que hay que tener en cuenta es que esta corriente no va hacia abajo, sino va hacia arriba. Listo, eso sería todo con respecto a un ejercicio del método de nodos resolviendo el sistema de ecuaciones. Espero haya quedado claro y hasta ahí me quedo con la clase. Pasen bien, hasta luego.